memoria, a ver si alguien se acuerda de algo. ¿Qué? Sí, una función de promoción, prevención. Esas eran como las bases, son las bases. Pero bueno, una de sus funciones es ser la puerta de entrada al sistema, ¿cierto? Bueno, una de las funciones es ser la puerta de entrada al sistema, junto con urgencia, que eran las dos puertas de entrada al sistema de salud chileno. O sea, la base del sistema de salud chileno se basa en atención primaria y secundariamente en urgencia, porque son las únicas dos puertas de entrada al sistema. Y lo otro es ser la base del sistema, porque se supone que atención primaria debiera resolver al menos el 80%, o sea, aspira al 90% de todas las patologías, y solo el 10% ser derivable. ¿Por qué ocurría eso? Porque nos habíamos dado cuenta desde otros lados, no desde Chile, habíamos hablado un poquito de Canadá y del ministro de Canadá, que en algún momento se dio cuenta que se gastaba mucha plata en atención secundaria y terciaria, pero resolvían muy poco, o tenían un impacto muy bajo en la población porque resolvían de uno en uno, o sea, de un paciente en uno, y era muy caro y se lograba poco. En cambio que atención primaria podía abarcar más población y lográbamos más y por lo tanto ahorrar más a largo plazo. O sea, la eficiencia del sistema era mejor en atención primaria que en atención secundaria y terciaria. Exactamente, ¿cierto? Entonces, si prevenimos todo lo que va a venir a futuro, es mucho más barato que curar lo que va a venir a futuro, que es más caro desde todo ámbito de vista, desde todo punto de vista. Y además que dijimos que los especialistas solo podían resolver como un caso a la vez, ¿cierto? A la persona que le resuelven, para ella es lo mejor del mundo, pero para el resto no. Es como cuando pensamos en un alcalde, ¿no? A veces hay alcaldes que ayudan dirigidamente a algunas personas. A la persona que ayudó, ama a ese alcalde, lo defiende, sale a la calle, se moja la camiseta, vota por él y todo, pero hay a todo el resto que no le hizo nada, o sea, no mejoró la salud, no limpiaba las calles, nada, solamente a uno le daba algunas cosas. Yo no sé, ¿hay alguien aquí de San Francisco Montazán? ¿No? Eso es secta regional, al lado de Rancagua, donde queda el Casino Monticello. Ya que bueno, porque el ejemplo que estoy dando es de ahí, de ese lugar. ¿Ya? Entonces, todas las personas que tenían ayuda directa, súper bien, pero todo el resto, mal, muy mal. Algo similar pasa, ¿cierto? La atención secundaria y terciaria son ayuda directa, así que las personas que ayudan quedan impresionadas con el sistema, pero el resto, nada. Entonces, ese es el problema. Entonces, atención primaria 2, resolver el 90% de las patologías es la base del sistema y es la entrada al sistema junto con urgencia. Son sus dos características fundamentales. Y además se basan en algunas cosas que también las vimos la semana pasada. ¿Cuál es la gracia? Atiende a una población mucho más grande, ¿cierto? Por eso se llama atención familiar y comunitaria, o sea, atiende a una comunidad. Por eso cada CESFAM, cada atención primaria, tiene asignado una comunidad que se supone no puede superar cierta cantidad, que lo vamos a ver, que ha ido viendo en el tiempo, pero que no puede superar cierta cantidad de población. Si supera esa cantidad de población, debería crearse otro CESFAM, cosa que en la realidad no pasa, no está pasando, sino que se está aumentando nomás la población sin nuevas herramientas. ¿Ya? Y además, dentro del CESFAM, además, la población está sectorizada. O sea, dentro de un CESFAM que atiende a todo Carlos True, ¿ya? Dentro de la Carlos True se generan además subpoblaciones, que se llaman sectores. Entonces, de la calle tanto a la calle tanto, de la calle tanto a la calle tanto, un sector. Y se le ponen colores, sector rojo, sector azul. La idea de eso es dar atención y seguimiento a un grupo de pacientes. Al sector rojo se le asigna un grupo de personas, una nutricionista, un enfermero, un médico, para que conozcan a esa población. Por lo tanto, que vayan haciendo seguimiento. Esa es la gracia de la atención sanitaria. Que se conozca, que haya una correlación entre la atención primaria y los pacientes. Porque todos son diferentes y necesitan cosas diferentes. Y eso lleva a una característica de la atención primaria que se llama participación comunitaria. Se supone que la atención primaria, digo se supone porque no siempre se cumple,
Para planificar las actividades dentro de atención primaria, se debiese hacer primero algo que se llama diagnóstico comunitario. Y en base al diagnóstico comunitario, que es parte de la participación comunitaria, establece características de ese CEFAM. Por ejemplo, un CEFAM que está en una población X, se tiene que juntar con los representantes de esa población. ¿Quiénes son los representantes de esa población? Presidente de la Junta de Vecinos. Si es que hay una iglesia importante en el sector, tal vez con el pastor, el obispo, quien corresponda de ese sector. Si hay algo, lo que sea que haya importante en ese sector y que represente a mucha parte de la comunidad, tiene que estar presente. Y el director del CEFAM, junto con el Departamento de Salud, preguntarle, ¿qué cosas creen ustedes que necesitan ustedes? Y el presidente de la Junta de Vecinos dice, bueno, nosotros aquí la mayoría de la población somos adulta mayor, somos población adulta mayor, así que necesitamos esto y esto. Y los recursos del CEFAM tienen que dirigirse para poder resolver esos problemas. Por eso hablamos que están insertos en una población y todos los CEFAM no funcionan igual ni dan las mismas prestaciones, a pesar de que hay algo que se llama canasta básica. Hay algo básico que tienen que dar todos los CEFAM. Por sobre la canasta básica hay otras cosas que se pueden dar. Imagínense aquí, bueno, no aquí porque ustedes están insertos como en el centro. Pero no sé si han visto, ahora ya es un poco diferente, pero Lautal. Antiguamente Lautal, ahora está súper conectado Lautal, pero antiguamente estaba Lautal y enfrente Villa El Cay, creo que se llama, donde vivían solo estudiantes. Todos esos pertenecían a un CEFAM. Y las características de esa población son absolutamente diferentes a las de otra población. Porque ¿qué necesitan ustedes? Si todos ustedes vivieran allá, viven puros estudiantes, casi no viven familia. ¿Qué necesitan ustedes? Por ejemplo, ustedes yo sé que probablemente no van a ir a hacer sus atenciones diarias allá, pero sí necesitan más atenciones de urgencia. Que son la mayoría de las cosas que podrían necesitar ustedes son atenciones de urgencia, ¿cierto? Así que dentro de la atención primaria, en una población donde mayoritariamente es población flotante, que ustedes vienen, se van, tal vez habría que privilegiar más a los SAPU y los SAR y mandar más plata para allá, porque en mi población es mayoritariamente población joven que se enferma poco, pero que cuando se enferma lo que necesita es cosas de urgencia, ¿no? Así que tendríamos que privilegiar eso. Esa es la gracia de la participación comunitaria. Conocer a mi población, saber qué necesita, quién es, son más hombres, más mujeres, más adultos mayores, más población adulta, etc. Y atención primaria está comprendida por todo eso, por CESFAM, SECOF, postas rurales para los sectores rurales y atención de urgencia, SAPU y SAR. Y además de eso podemos sumar atención de especialidad de atención primaria. Esto es lo básico, los tipos de establecimiento, más atenciones de especialidad. ¿Y hay alguna atención de especialidad que se les ocurra en la atención primaria? Los COSAM, ¿ya? Que son centros donde hay psiquiatras, psicólogos, centros de salud mental en la atención primaria. Eso es un centro de especialidad de atención primaria. Las UAPO, que son unidades oftalmológicas de atención primaria, donde también hay criminólogos, oftalmólogos de atención primaria. ¿Y entonces, también hay atención de especialidad en atención primaria. Una atención general más atención de especialidad. Toda atención primaria se rige bajo un modelo que se llama Modelo de Atención Integral de Salud, o MAIS. Que yo se los voy a mandar en algún momento porque es un librito donde dice todo lo que debería hacer atención primaria. Dice cuáles son los objetivos de atención primaria que tienen que cumplir, de que se trabaja en base a objetivos. En un año, atención primaria tiene que controlar tantos pacientes, tiene que lograr hacer tantos PAP, tantos GEM, ya, puras metas al año. Y todo eso aparece en este libro que se llama Modelo de Atención Integral de Salud, o MAIS. Yo se lo voy a mandar para que lo vamos a analizar. Este modelo establece esto que aparece al principio, que dice cuáles son las principales características de atención primaria. Vamos desde lo más importante a lo más amplio. Las bases de atención primaria son estas tres. La atención, para la redundancia, en atención primaria tiene que ser centrada en el usuario, con integralidad y continuidad de la atención. O sea, las tres bases de atención primaria son esas. Y eso está enmarcado en lo que vemos acá.
intersectorialidad, gestión de las personas, ¿no? Y ahí lo vamos a ir viendo. Participación en salud, enfoque familiar, etc. Pero las tres bases, centrado en el usuario, integralidad y continuidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir centrado en el usuario? La atención de atención primaria tiene que ser centrado en el usuario. Personalizada, según lo que cada uno necesite. ¿Ya? Lo que cada uno necesite. De hecho, si tenemos mucha población mapuche en un lugar, deberíamos considerar eso también. Y deberíamos considerar el lenguaje. Si tenemos mucha población extranjera, ¿cierto? En algún momento empezó a proliferar un poco los haitianos y se empezó a poner en los box, ¿cierto? A poner traductores, personas haitianas, que nos tradujeran lo que decían los pacientes, y además todo se empezó a poner en doble, en español, y además en creole. Eso depende de la población. Entonces tiene que ser centrado en el usuario, lo que necesite el usuario. ¿Ya? Lo que necesite el usuario. ¿Qué quiere decir integralidad? Completo. ¿Ah? Completa, integral, ¿cierto? No solamente biomédico, sino que también hay que ver la parte psicológica y social. Y a eso le llamamos modelo biopsicosocial. Ya. Y continuidad. Hay un seguimiento del paciente, o sea, ¿Cierto? Tiene que haber una continuidad. Y de hecho, una continuidad no solo dentro de atención primaria, sino que entre los distintos niveles. O sea, el paciente se devuelve a atención secundaria, le resuelven su problema y vuelve a atención primaria. Y sí que tiene que haber una continuidad de la atención. Que sea una atención continua. ¿Qué cosas hasta ahora no se estaban cumpliendo mucho? ¿Ah? La integralidad no se estaba cumpliendo. El sistema hasta ahora está muy fragmentado. ¿Y por qué les digo esto? Porque más adelante vamos a ver las nuevas cosas que se están haciendo para lograr la integralidad. Hasta ahora el sistema estaba fragmentado. Fragmentado le decimos porque los pacientes tenían que acudir a varios niveles para poder resolver su problema, y además de varios niveles, dentro del mismo nivel, o sea, dentro de la atención primaria, si un paciente tenía 4 problemas, tiene que sacar 4 horas diferentes. Si un paciente tiene un problema de salud mental, saca 1 hora para salud mental. Si un paciente tiene, además es diabético, 1 hora para programa de cardiovascular. Si un paciente además le duele la guata un día o la cabeza, 1 hora de morbilidad. Entonces tiene que acudir para resolver todos sus problemas, tiene que acudir 3 veces. A eso le llamamos atención fragmentada. Pero resulta que es el mismo paciente. Es el mismo paciente que tiene que sacar 3 horas, así que teóricamente debiese evaluarse todo en una pura consulta. Y de hecho, todo lo que le está pasando puede que sea parte del mismo problema. No son 3 problemas aparte que tiene el paciente. Probablemente es uno solo. A lo mejor su problema es salud mental y producto de lo está pasando tan mal, con depresión y todo eso, que le duele la cabeza y que no está tomando el fármaco porque ya ni le importa. Entonces, generalmente un paciente se ha visto que no tiene 3 problemas o muchos problemas diferentes, sino que tiene una seguidilla de problemas. Que es algo como lo que nos pasa a veces cuando decimos, hoy día me amanecí con la pata izquierda y todo me sale mal. Y pareciera que el día en todo me está saliendo mal. Pero hay un estudio en psicología donde habla que en realidad eso de que a uno en una semana, en un día, todo le salga mal, no es realmente sucesos aislados de cosas malas que me pasan, sino que son parte de un suceso primario. Resulta que me levanté enojado, atrasado, no sé, producto de eso, ¿cierto? Donde me levanté atrasado, iba por la calle mirando el celular y casi me atropello. Pero no es que justo el día me levanté tarde y además casi me atropellaron, sino que casi me atropellaron porque me levanté tarde. Como me levanté tarde, llegué tarde a clase, me pasaron otras cosas, me peleé con X gente, llegué tarde, perdí 1 hora porque llegué tarde, y de ahí todo el seguidilla de cosas durante el día. Es como un ejemplo burdo en realidad de que no es que nos pasen muchas cosas diferentes, sino que están todas encadenadas. ¿Ya? Lo mismo en la atención primaria, todas las cosas están encadenadas. El centrado en el usuario también se está viendo ahora. Antiguamente, con el modelo biomédico, era lo que le interesaba al médico y no lo que le interesaba al paciente. El paciente decía, sabe que a mí lo que más me interesa es que me duele mucho la rodilla, pero uno veía que tenía una glicosilada de 14, que eso es muy alto. Uno decía, nada, a mí no me interesa su dolor de rodilla, me interesa Al paciente no siempre le interesa lo mismo que nos interesa a nosotros. De hecho, el paciente, a mí me interesa que tenga una glicosilada tan alta porque le va a dar un infarto, porque va a perder su pie, pero a él le interesa el dolor de rodilla que tiene desde ayer. Y es lo menos importante porque la rodilla es lo menos importante porque mañana puede tener un infarto o puede caer por una cetocidosis diabética o por lo que sea. Pero al paciente eso no le importa su dolor de rodilla. Entonces hoy en día
se tiene que crear algo que se llama acuerdos o consensos. Lo vamos a ver más adelante con un programa nuevo que se llama ICC. Donde ahora sí importa lo que el paciente quiera, ¿ya? Y además de eso hay que lograr que el paciente se autocontrole y no hacer todo en ese spam. El paciente tiene que lograr autocontrol de su enfermedad. Ese es el segundo punto. Y la continuidad de la atención también estaba fragmentada, ya que se perdían los controles. El paciente se derivaba a atención secundaria por diabetes y de ahí se olvidaba atención primaria hasta que el paciente llegaba en algún momento. Entonces ahora hay que ir haciendo el seguimiento. Entonces todas esas cosas se están tratando de mejorar hoy en día con unos programas nuevos y unos enfoques nuevos que vamos a hablar más adelante. Que funcionen o no, igual es un poco discutible porque hay muchas cosas que se están haciendo ahora que van en contra de la atención primaria, ¿no? Algunas cosas, una de las últimas cosas que se hizo, que parece algo bueno, pero es, por ejemplo, que hoy en día ya ningún paciente de FONASA paga copago, ¿cierto? Copago. O sea que antiguamente los pacientes que eran FONASA A se atendían gratis, FONASA B se atendían gratis en el sistema, FONASA C pagaba un poquito, FONASA D pagaba un poquito, y así sucesivamente había un copago. Hoy en día ya nadie paga, que todos decimos excelente, pero el problema es que sigue habiendo la misma plata en atención primaria o en el sistema. Cuando el sistema ya estaba colapsado, aún con los pacientes que realizaban un copago, ahora además le agregamos una carga extra diciendo que nadie paga, pero por la misma plata que no hay una asignación de recursos nueva. Eso genera un problema. ¿Qué es lo otro que pasó ahora último? Algo que se llama universalización. ¿Ya? Donde ahora todos los pacientes, sean FONASA o ISAPRE o de CAPREDENA o del ejército, pueden inscribirse en atención primaria. Todos, incluso los ISAPRE. Solo en atención primaria. Si esos pacientes requieren nivel secundario o terciario, tienen que ir a donde les corresponde. Pero todos atención primaria. Y uno también podría decir, oh, bueno, somos todos iguales, estamos todos. Es súper bueno eso, pero resulta que la plata de los ISAPRE no se va a atención primaria. Se va a la ISAPRE. O sea, le estamos quitando una carga a la ISAPRE y la está asumiendo atención primaria sin recursos extra. Un problema. Los pacientes que son capredenos de Fuerzas Armadas, el gobierno da una cantidad de plata gigante para esos pacientes, gigante. Pero se la da a ese sistema, que es un sistema aparte de todo el resto. Ninguno de nosotros puede ir a un hospital de carabineros, a un hospital de las Fuerzas Armadas, a pedir atención, y ellos tienen atención de última generación. O sea, si a ellos les duele la rodilla, se les hace resonancia al tiro. Pero ellos sí pueden venir a nuestro sistema sin aportar al sistema y tener la prestación. Entonces, de un momento a otro, vino una masa de gente nueva que no aporta al sistema, que hay que darle prestaciones, y generó más tensiones. Porque, ¿qué es lo otro? Atención primaria, ya la vi, hay un número que tiene que llegar a atención primaria. Alrededor de 25.000 pacientes, hasta 50.000 en algunos lugares, de pacientes. Si tenemos 50.001, debiese crearse otros spam para darse por eso. Pero resulta que siguen habiendo la misma cantidad de spam con el doble de población. Entonces, ¿cómo le vamos a dar atención familiar y comunitaria a esa población? Incluso hay que darle atención al tiro, le digo. Incluso hay que darle atención a la población flotante, que tampoco es parte de atención primaria. ¿Ya? La población flotante son los que vienen y se van. ¿Ya? Y atención primaria, la gracia es poder hacerle seguimiento. ¿Cómo le hacemos seguimiento a la población flotante? Entonces hay muchos problemas. Para llegar a esto también hay problemas estructurales del sistema. Dificilísimos de arreglar. Ningún gobierno tiene la culpa, todos lo hacen con, entre comillas, muy buena voluntad. Pero como todos los sistemas del mundo, el sistema está estresado. Dígame. ¿Por qué es que estos usuarios flotantes van a seguir haciendo de que el Estado le da plata, le da ingresos a hospitales especializados para ayudar a esas personas y en teoría deberían ser mejor porque hay menor demanda? Uno de los grandes problemas, porque esto no ocurre en todos lados, o sea, en Santiago, a pesar de que los pacientes tienen la posibilidad de inscribirse en atención primaria, no lo hacen. La tasa de inscripción es bajísima. ¿Por qué? Porque tienen lleno de opciones. Pero hay algunos lugares que tienen ciertos problemas, y igual es entendible. Yo hace tiempo, yo soy de Rancagua, pero estoy radicado en Linares. En Linares, una de las peores cosas que uno puede hacer es tener ISAPRE.
¿Por qué? Porque no hay dónde utilizarla. ¿Dónde utilizarla? Si usted necesita operarse, no hay ninguna clínica donde hospitalizarse. Tienen que venir para acá, la clínica Vizcaya, algunas que hay acá, pero no son tan buenas como el regional. El regional puede resolver muchas más cosas que las de acá, que las que hacen los otros hospitales. De hecho, cuando, no sé, si usted quiere tener un hijo, por ejemplo, y quiere tenerlo aquí en la clínica Vizcaya, en la clínica Vizcaya no tiene neonatología, no tiene alguna especialidad que sí tiene el hospital. Así que, ¿de qué me sirve? Si mi hijo tiene alguna complicación, no van a tener ni siquiera un banco de sangre que ponerle a mí. O a mi mujer embarazada. Así que igual va a haber que trasladarla al hospital. Así que ahí hay un problema. Porque el público en estos lugares tiene más cobertura que el privado y no hay dónde utilizar el privado. Uno de los problemas. Dígame. Sí, es que eso es verdad, porque por ejemplo una vez mi hermana tenía como un dolor fuerte de guata, pero mi papá no quería que fuera al hospital, entonces dijo ya, vamos a la clínica. Pero de la clínica no tenían como el doctor o el médico que era especialista en eso, entonces dijeron, la mandaron igual para el hospital. Entonces al final acá por lo menos el hospital tiene mayor peso que la clínica. Y eso lo hablamos la semana pasada y lo dijimos, una de las ventajas que tiene el sector privado es que puede elegir qué cosas hacer y qué cosas no. Entonces dice, están naciendo pocos niños, yo acá hospitalizo 2, así que ¿para qué voy a reservar un área para neonatología? ¿Para qué voy a contratar a un neonatólogo si se me hospitalizan 2? Estoy perdiendo plata. Ya, no. Dejo simplemente de tener unidad de maternidad, unidad de neo. Pero el hospital no puede decir eso. Tiene un niño, neonatología tiene que estar abierto completo. No puede, ¿cierto? FONASA no puede seleccionar las prestaciones. Y era uno de los problemas del sector público, que no puede controlar sus factores productivos. Entonces, el sector público no puede rechazar a un paciente diciéndole no, la verdad, aunque no lo recomiendo venir acá, si tiene hay una clínica de Naval, aquí a 2 cuadras, y en vez de venir aquí podría ir allá, no puede rechazar. No se puede rechazar a nadie, a diferencia de lo que pasa en otros lados. O sea, aquí no podemos rechazar a un indocumentado, no podemos rechazar a un extranjero, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, de hecho lo que dice ISAPRE es bastante cierto, porque yo en Viña sigo mi tratamiento de asma, por ISAPRE llegué a Talca y no me aceptan en ningún lugar. Tuve que dejarlo porque no. Sí, porque en ningún lugar de Talca visto que aceptan tratamiento que es con ISAPRE en asma. ¿Cierto? Entonces, y ellos tienen la posibilidad de hacerlo, la posibilidad de... Entonces, ese es un problema. Las Fuerzas Armadas tienen otro problema. Sus hospitales son espectaculares, tienen especialistas de todo, pueden hacer cualquier examen que quieran, pero solo en Santiago. Así que si alguien es de Fuerzas Armadas, de DIPECA, de lo que sea, y su hijo se le enferma, o él se enferma de un dolor de guata o de lo que sea, si va a Santiago, espectacular, le va a atender un gastroenterólogo, le va a hacer una endoscopía en 1 hora y lo va a tener listo. Pero acá no tiene nadie, así que igual por eso que yo digo que es entendible, se hace con buena intención porque era un problema que había, pero solo se solucionó el problema sin dar cosas de base, sin dar una base, un sustento financiero y de organización. Diga. Lo de los pensionados, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué son? Los pensionados pueden ser lo que ellos quieran, porque tienen libre elección. Ellos pueden elegir ser FONASA o ISAPRE. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Los planes de ISAPRE para un pensionado son altísimos porque la carga de enfermedad también es altísima, así que porque ISAPRE dice que el paciente debe tener muchas patologías, me va a salir muy caro, así que para compensar eso tengo que cobrarle mucho. Así que la mayoría de los pensionados, casi ninguno elige ISAPRE, a no ser que tenga una cantidad de plata grande, porque la ISAPRE le va a cobrar demasiado por sus planes. Pero tienen la posibilidad también de ir a atención primaria. De hecho, lo que yo he visto en la mayoría de los casos, que es lo que hace un pensionado, es FONASA, pero se atiende particular por libre elección. Y de esa manera no paga todos los meses un plan de ISAPRE, pero cuando lo necesita va particular y paga solamente esa consulta particular. Y el resto de cosas va al CEFAM, saca medicamentos, le dan medicamentos. Ya, pero ahí eso también es complejo porque ISAPRE, lo que hablábamos la semana pasada, ISAPRE puede rechazar pacientes. O sea, teóricamente no los puede rechazar, pero los puede rechazar por medio de la plata. ¿Ya? Como lo que hablamos de los colegios, por ejemplo, teóricamente los colegios tampoco pueden rechazar gente, pero se rechaza a través del dinero. Colegios básicos, sobre todo medios, ¿cierto? Los más caros de Santiago. Uno podría ir a un colegio con
con el hijo de los diputados, de toda la gente importante de Chile. Pero tiene que aportar 1 millón y algo todos los meses, las casas más caras que la universidad. Así que ahí está la selección. ¿Usted puede pagarlo? ¿Se puede? Venga, no, no puede. Entonces, teóricamente no se puede negar la atención, pero a través del dinero se hace la selección. ¿Ya? Entonces hay varios problemas del sistema. ¿Ya? Entonces, como les digo, esto se está tratando de solucionar, pero siguen habiendo problemas estructurales del sistema. Y ahí viene esto, cuando hablamos de problemas estructurales del sistema, el gran problema de la salud es que salud no lo puede resolver todo y no todo depende de salud. ¿A qué me refiero con eso? Que la salud de un paciente no depende solo de la parte física, de la parte biológica. Depende de algo que se llama acá, determinantes estructurales de la salud. ¿Ya? Tenemos determinantes estructurales y determinantes intermedias. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud depende de la economía, de las políticas sociales, de las políticas públicas, de cultura, de los valores sociales, etc. Que es un poco lo que hablábamos cuando tratamos de definir salud en psicopatología. Porque en realidad la salud depende de todo. ¿Y por qué depende de todo? Porque la salud depende de las políticas, de economía, del trabajo, de vivienda. Todo eso afecta a la salud. Por lo tanto, no todo lo podemos manejar nosotros, porque la salud no maneja muchas veces la política, ¿cierto? No podemos interferir en los trabajos, en la vivienda, en la educación, eso lo hacen otros ministerios, ¿cierto? Otras políticas, pero eso genera sin lugar a dudas problemas, y a eso le llamamos determinantes estructurales, ¿ya? Que tenemos aquí el contexto socioeconómico político y además tenemos también de la estructura social, donde se ha visto que educación, ocupación e ingresos determinan también, lo socioeconómico determina gran parte de la salud. Se ha visto que mientras más acceso tengo a educación, mejores trabajos y mejores ingresos, mejor salud, ¿cierto? Por eso se muestra aquí. Pero ¿de qué depende que alguien tenga mejor educación, trabajo e ingresos? De las políticas sociales, de las políticas públicas. Por eso aparecen unas flechitas que van en ambos lados. Ahora, esto es en teoría, porque se ha visto que en la práctica, bueno, antiguamente era cierto, ¿ya? De que mejor educación, ocupación e ingresos. Hoy en día vemos que no necesariamente va uno a uno, ¿verdad? O sea, no necesariamente más educación genera más ocupación y mejores ingresos. Históricamente, la única forma de ascender socialmente, o la mejor forma, era con la educación. Hoy en día se ha visto que eso no es tan sencillo, excepto, entre comillas, en medicina, ¿cierto? Que sí tienen algo más o menos estructurado para el futuro, ¿cierto? Una buena empleabilidad, un buen sueldo, etc. Pero en la mayoría no se cumple. Hay un estudio hace poquito que dice que las redes sociales logran una mejor redistribución de la riqueza que la educación. O sea, ser youtuber conviene mucho más que estudiar, ¿ya? Tener OnlyFans conviene mucho más que estudiar. Me salió hace una noticia ahí, no sé, una cosa que salen en Reels, no sé si lo vieron, que una niña en 3 días se hizo millonaria por un OnlyFans. Entonces, esto de aquí ya no se cumple tanto, pero es lo clásico. Lo teórico es que la educación logra movilidad social y mejora de la salud. En la práctica no se cumple a cabalidad, sino que se ha visto que incluso las redes sociales logran mejor redistribución de ingresos, redistribución de la riqueza. Y todo eso lleva, ¿cierto?, a una población. Y esto a su vez retroalimenta el sistema. Entonces tenemos ahí determinantes estructurales y determinantes intermedias de la salud. Y ya le había el sistema de atención primaria, ¿ya? En general está en un 70%, la financia el Estado y el resto lo financian otras cosas, como la cotización del 7%, ingresos que se tienen por otras prestaciones, pero básicamente atención primaria lo financia el gobierno, en un 70%. Ni siquiera se financia con el 7% que damos los trabajadores. Así que eso hace que el sistema esté constantemente presionado. Hay algunas leyes que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, ¿ya?
Dentro de las leyes, dos leyes súper importantes son la ley GES, que realmente genera un cambio, una disrupción gigante en el sistema. La ley Ricardo Soto, que es más nueva, que también ha generado algo importante para estos grupos que ya vamos a ver que han sido un poco discriminados. Y la Estrategia Nacional de Salud, que es la que rige cuáles son los objetivos del sistema de salud. Vamos a hablar rápidamente de esas tres cosas. Yo creo que todos conocen esto, que son las garantías explícitas en salud. Antiguamente los hospitales y la atención era un terreno de nadie. Si yo tenía un cáncer, se hacía la interconsulta del sistema secundario y ahí el hospital veía cuando me llamaban, no había un plazo, me podían llamar en 1 año, en 10 años. Según lo que hubiera en el hospital además podía dar las prestaciones que quisiera, en el tiempo que quisiera, según sus recursos. Eso generaba listas de espera gigantes. Y algunas cosas que podían ser tratables estaban quedando para guardar, ¿cierto? Así que una de las cosas que se creó fue esto, el plan auge o lo que llamamos plan GES, que son garantías explícitas en salud. Entonces se escogieron una cantidad de patologías que se dijo, no, estas patologías son tratables, estas patologías, si yo las trato, el sistema va a ser más eficiente a largo plazo y se van a gastar menos recursos. Así que se eligieron un grupo de patologías que tenían tratamiento y de que su tratamiento iba a hacer que el sistema fuera más eficiente. Por ponerles un ejemplo, la colecistectomía preventiva, que es sacar la vesícula de manera preventiva en los pacientes entre 35 y 49 años. Eso no es al azar, esa edad no es al azar. ¿Por qué eligieron sacar la vesícula? ¿Porque era más fácil? No, porque se vio que sacándole la vesícula a los pacientes entre esa edad se prevenía el cáncer de vesícula a largo plazo. Entonces, si yo le sacaba a sus pacientes rápido la vesícula, iba a prevenir a largo plazo cáncer que sería mucho más caro para el sistema. Así que ya se eligió cáncer de vesícula. Cáncer de mama también. Si yo a una paciente le detectaba el cáncer rápido, lo trataba, iba a prevenir problemas como la metástasis pulmonar y todos los problemas que iba a traer después. Y así con muchas patologías que han ido subiendo, hoy vamos en 87, ¿bien? Entonces, por ejemplo, cuando hay enfermedades poco conocidas que no pertenecen a lo de la ley Ricardo Soto, las personas lo tienen que ver de manera particular. De manera, entre comillas, ya lo vamos a hablar, entre comillas de manera particular, porque igual el sistema puede auspiciarlo siempre y cuando tenga algunas características, ¿no? Pero lo vamos a ver. Entonces, hoy en día ya vamos en 87 patologías. Esas 87 patologías tienen un tiempo definido para diagnóstico, un tiempo definido para tratamiento, un tiempo definido para los fármacos, o sea, está todo garantizado por ley. Eso quiere decir que el no cumplir esto es un delito para el hospital. Si la ley dice, las leyes son súper rígidas, las leyes no tienen interpretación, no se interpretan, ¿ya? Y si requieren interpretación, se van a instancias superiores. Pero teóricamente las leyes que dicen son rígidas y no tienen interpretación, no tienen dobles lecturas, son objetivas. Por lo tanto, la ley dice, un paciente con un cálculo en la vesícula tiene que ser llamado por especialistas desde el diagnóstico antes de 30 días. Y son 30 días, si son 31 es un delito. Y uno va al hospital a reclamar porque no me han llamado, si son 30 días y llevamos el día 31, y el hospital lo que tiene que hacer, lo manda a un centro particular, o lo llama ellos mismos o a uno particular, pero alguien tiene que resolver eso ya, porque eso es un delito. ¿Ya? Así que esa es la gracia, todo está garantizado. Diagnóstico, tratamiento, cada enfermedad tiene sus propios plazos, tiene sus propias garantías, ya, pero va a estar garantizado. Eso es súper bueno en un principio, después con el tiempo se fue tergiversando un poco porque aparecieron grupos de presión, gente que empezó a decir, oye, ¿por qué esta patología no está? ¿Por qué esta otra no está? Y ahí empiezan a aparecer políticos, ¿cierto? Y políticas que van desacopladas un poco de la ciencia. Y empiezan a meter patologías que tratándolas o no tratándolas no va a tener mayor impacto a largo plazo. Así que hoy en día, si uno se pone a analizar de las 87 patologías, hay algunas que no tienen nada que hacer ahí, pero que se han metido por temas políticos, ¿ya? ¿Y por qué digo que no tienen nada que hacer ahí? Porque esas patologías, tratándolas o no tratándolas, no generan un beneficio para el sistema. Como lo que hemos estado hablando, no vuelven más eficiente el tratamiento, no vuelven menos carga para el sistema. Así que debiera generarse, creo yo, una ley aparte para esas otras patologías que son importantes, como algunos tipos de cánceres avanzados. Ya no vale la pena si yo lo llamo mañana o pasado mañana, ¿cierto? Porque el cáncer está avanzado, el paciente, la sobrevida va a ser igual. Pero sí tal vez una ley aparte para cuidados paliativos. Que dentro hay también una parte para cuidados paliativos.
Porque ese paciente lo que hay que hacer es explicarle el dolor. ¿Cierto? No digo que no haya que tratarlo, pero solo digo que nos van dentro de lo para que se creó esto. Profesor, pero no es contraproductivo tener 87 Gs, o sea, el número tan elevado de Gs. Es que tenemos mucha patología. Hay mucha patología. Ya. ¿Cuál es el problema de esto? Súper bien. Es que el sistema ve siempre. Si hay 40 días para llamar a un paciente, se le llama el día 39. Por lo mismo que dice usted, hay tantas patologías que el sistema nuevamente no da abasto. La ley GES se está cumpliendo relativamente bien y de hecho han empezado a pasar cosas como, no sé si ustedes, me imagino que lo han visto en la televisión, de que los pacientes se están dando de baja las listas de espera de manera artificial. Entre comillas, o sea, dice, el paciente se llamó 3 veces, no me contestó, pero el paciente dice, a mí nunca me llamaron. Se encontraron, me parece que aquí en Talca también, se encontraron en Santiago, no recuerdo, cartas botadas de correos de pacientes que se les notificaba, oiga, usted es GES, lo hemos estado llamando y todavía no viene. Pero se encontraron botadas, un montón de cartas por correos de Chile. Entonces, eso da para pensar de que tal vez las listas se están bajando de manera artificial, como no se puede llegar al número que se están bajando de manera artificial, diciendo, sí, yo llamé 3 veces y no pasó nada. Y de esa manera se baja de la lista y se sigue con el siguiente y así sucesivamente. Pero claro, tantas patologías que algunas han ido perdiendo esto por lo que se crearon en un principio, generan este problema. Y se ha generado un segundo problema, una discriminación con los pacientes no GES. Porque los pacientes GES, súper bien porque van a tener su atención cuando corresponde. Y si uno los empodera bien y le dice, ¿sabe qué? Usted en el día 39, si no le han llamado, en el día 29, si no le han llamado, vaya al hospital y le van a dar una hora, pasa eso. Pero el paciente que no es GES, estamos hablando de 35, 49 años, por ejemplo, sacar la vesícula, y el que tiene 50, ese entra a una lista de espera general, ¿cierto? A una lista de espera general, y esa lista de espera general obviamente se demora mucho más en correr, porque da lo mismo que ese paciente lleve 3 años esperando. Si llega un GES, lo ponemos antes que él, ¿cierto? Porque de él no es una ley, lo de él lo podemos llamar en algún momento. Pero la otra sí es una ley, así que lo vamos poniendo adelante, y este paciente no importa cuánto tiempo. Entonces se genera una diferencia con los pacientes no GES. Todos los pacientes no GES están quedando en una lista de espera gigante. Y esos son los pacientes que están en estas listas de espera interminables. Para poder ingresar al sistema GES, tienen que tener una interconsulta con un especialista. Cada patología es diferente, ¿ya? Pero en ese caso, profesor, para hacer la interconsulta también se demora mucho. En el caso de las personas que tienen cáncer, como para que le hagan una interconsulta con un oncólogo especialista. Es que por eso digo, cada patología es diferente. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, tiene hipertensión, usted va a su CEFAM y se le inicia el tratamiento ahí. Se le hace el GES ahí o no hay que derivarlo a ninguna parte. Se le hace ahí. Porque el GES incluye desde el diagnóstico en adelante. Si usted tiene una patología que requiere el tema de la vesícula, usted lo deriva, hace el papelito y lo deriva a cirujano, y cirujano de ahí para adelante él hace todo. Si usted tiene cáncer de mama, no necesita ir a un oncólogo, sino que hay un cirujano de cáncer de mama que en el hospital, que él ve eso. Entonces, cada patología, y no todas las patologías incluyen todo, por ejemplo, hernia del núcleo pulposo. La hernia del núcleo pulposo, que es la hernia de un disco que hay en las vértebras, está cubierta por GES, pero solo el tratamiento quirúrgico sí lo necesita. Para llegar al tratamiento quirúrgico de la hernia, tienen que haber pasado muchas cosas antes. Primero, usted se tiene que haber hecho de manera particular la resonancia de lumbar, o sea, de cara. Tiene que haber intentado tratamiento médico. Tiene que haber ido a kine. Tiene que haberlo visto traumatólogo. Y eso, todo eso puede demorarse años. Y recién cuando el traumatólogo dice, ya mire, sabe que nada funcionó, mejor que esto vaya a cirugía, ahí él hace el papelito donde dice tratamiento quirúrgico de la hernia. O sea, la hernia lo único que incluye es la cirugía, nada más. Diagnóstico, tratamiento, todo, no incluye nada de lo otro. Entonces cada GES incluye cosas diferentes. Algunos incluyen diagnóstico, otros solo el tratamiento, otros solo el seguimiento, otros solo paliativo. ¿Ya? Entonces cada GES va incluyendo cositas diferentes. Así que el ir o no a un oncólogo depende de la patología y si lo incluye o no, y desde qué momento lo incluye, desde el diagnóstico lo incluye, desde que fracasa el tratamiento primario, desde que cada una tiene... ¿Y hay un
tiempo en el que uno como tenga como un rango entre que le hacen la interconsulta a que lo atiendan? Sí, pero siempre y cuando el GES incluya desde el diagnóstico. Claro. Ahí hay un tiempo. Si no, el GES incluye desde el tratamiento para adelante, entonces no hay tiempo para el diagnóstico. Pero cada GES tiene diferente, digamos. En el caso de que esa hernia esté en una fase aguda donde ya haya un síndrome de Caudequina. Pero eso es una urgencia. Es una urgencia. Esa es una urgencia, si que entra el síndrome de Caudequina, eso es una urgencia traumatológica. Eso se va a urgencia y entra a través de urgencia y se resuelve a través de urgencia rápido. No es GES. ¿Se puede proponer? No, usted va a urgencia y una urgencia donde hay, además hay una ley de urgencia donde usted no le puede negar ni en una clínica ni en un hospital la atención, independiente de dónde se atiende usted. Así que donde quiera que vaya lo tienen que atender y resolver rápido. Lo más rápido posible hasta que estabilizarlo. Y de ahí, si usted es ISAPRE, el hospital busca rápidamente llevarlo a su ISAPRE. Y lo mismo viceversa, si usted es FONASA y va se encuentra en Santiago, si usted le duele, eso siempre le he dicho, si usted le duele el pecho y llaman por Santiago, váyanse a la alemana al tiro. Porque no los pueden rechazar, les van a hacer todo súper rápido, van a intentar estabilizarlo y mandarlo a FONASA, pero con todo el mundo. Entonces, en la urgencia entran por otro lado, pues entran por urgencia. Lo mismo de las vesículas. Una vesícula se opera de manera electiva si es solamente un cálculo de vesícula, pero si usted tiene una colicistitis, eso es una urgencia y se opera al tiro. ¿Ya? Entonces, ahí hay que diferenciar esas dos cosas. ¿Ya? Entonces, eso pasa con el GES. Nos dio tiempos definidos, nos dio una ley con patologías que tienen todo listo, protección financiera, continuidad de la atención, etc. Pero genera una lista de pacientes no GES que tienen discriminación por ser no GES y que entran a listas de espera gigantes. ¿Ya? Así que eso es alguno de los problemas. Y GES lo tiene que cubrir tanto la ISAPRE como FONASA. ¿Ya? Así que todos los planes de ISAPRE tienen que al menos cumplir esas patologías, porque son una ley, no pueden decidir no cubrirlas. Así que eso también es bueno, porque yo les había dicho que la ISAPRE o los entes particulares pueden decidir qué cosas hacer o qué no. Pero hay algo que no pueden decidir, que son el GES. Tienen que hacerlo sí o sí. ¿Ya? ¿Cuáles son las garantías? Esto es lo que incluye. Esto también apréndanselo porque también se pregunta y se lo van a preguntar hasta el final. ¿Cuáles son las garantías a grandes rasgos del GES? Yo les dije, vimos recién la atención primaria, cuáles eran las bases de la atención primaria. Integralidad, centrado en las personas, cierta continuidad. ¿Cuáles son las bases del GES? Acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. Eso quiere decir que el acceso es la garantía en que todos los pacientes van a recibir atenciones cuando cumplan las condiciones que se establecen en el GES. O sea, todos los pacientes que cumplan los criterios, tienen un cálculo, tienen entre 35 y 49 años, tienen que tener la atención. Esa es la garantía de acceso. La garantía de oportunidad es que esa atención va a ser oportuna, en un tiempo oportuno. No hay un plazo para que, si yo tengo este diagnóstico, tenga estas prestaciones. ¿Ya? Eso quiere decir oportunidad. Protección financiera. Quiere decir que está claramente establecido cuánto es lo máximo que yo voy a poder pagar por esa patología. Antiguamente se podía cobrar lo que fuese. Hoy en día, si yo tengo esa patología, me van a atender, hay un plazo establecido y hay un máximo al cual yo puedo pagar. Copago. Hay algunas enfermedades que tienen copago, no todas las tienen, ¿ya? Pero algunas enfermedades que tienen copago. Eso aplica más para ISAPRE que para FONASA, porque como ya les dije antes, FONASA sacó los copagos. ¿Ya? Pero en ISAPRE igual me va a hacer pagar un poco que el copago, pero ya está establecido cuál es el máximo que yo puedo pagar. ¿Ya? Y yo no sé si les había dicho así como consejo, siempre les doy ese consejo, sabiendo cuál es lo primero que tienen que hacer es sacar un seguro de cáncer, ¿cierto? Cáncer, que eso es lo único que puede dejarnos a cualquiera en la calle. Ese es el más importante, el seguro que tienen que sacar. Y el seguro de calidad, y la garantía de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las prestaciones no va a ser cualquier prestación, sino que va a ser una prestación de calidad. Y en Chile, ¿cómo se garantiza la calidad de las prestaciones? Con la acreditación. ¿Ya? Para eso es la acreditación. Se supone que las cosas GES, todo lo que sea GES, solo se puede hacer en lugares acreditados. Así que no me pueden mandar a ningún hospital, clínica o lugar que no esté acreditado, porque los lugares no acreditados no pueden
ser GES. ¿Por qué no pueden hacer GES? Porque no cumplirían con la prestación de calidad, que es una ley. Entonces son esas 4 cosas básicas. La ley Ricardo Soto. La ley Ricardo Soto incluye 27 prestaciones que antiguamente quedaban un poco delegadas porque eran prestaciones de alto costo, ¿cierto? Medicamentos de muy alto costo, que los pacientes no podían pagar. Así que se creó esta ley en honor a Ricardo Soto, que fue implementada en el 2015. ¿Qué es lo que cubre? Primero nos cubre a todos, ¿cierto? Independiente del sistema previsional. ¿Qué es lo que hace? Financiar medicamentos, dispositivos, tratamientos que sean de alto costo para todos. Y ese costo se define año a año con un tope anual. ¿Ya? Creo, si mal no recuerdo, iba como en 3 millones algo. Si el tratamiento salía más de 3 millones y algo al año, uno puede optar a esto, independiente del sistema en el cual se encuentre. ¿Ya? Lo importante es que para poder incluir algún tratamiento dentro de esto, tiene que incluirse una evidencia científica de que el tratamiento funciona. O sea, no pueden ser tratamientos experimentales. Los tratamientos experimentales no entran dentro de esto. Tiene que haber un beneficio demostrable. ¿Y qué es lo que hace? Hay un financiamiento 100% financiado por el fisco, por el gobierno. ¿Ya? Aquí es donde entra el problema, eso sí. No sé si ustedes han visto donde hacen estas caminatas, ¿cierto? Desde estas caminatas para financiar cosas, y alguien dice, ¿y por qué no lo entran dentro de la ley Ricardo Soto? El medicamento cuesta 100 millones, 200 millones, ¿cierto? Algo impensable. Que el último fue para un niño con enfermedad de Duchenne, me parece, con alguna miopatía. El problema es que sus tratamientos son experimentales todavía. La evidencia que hay, por eso no entra dentro de él. Tienen buena evidencia por ahora, pero todavía para hablar de un tratamiento sale de experimental, tiene que estar aprobado por la FDA, por el ISP en Chile, entonces hay un camino largo todavía. Y por eso sus tratamientos no, y aparte tiene que tener, el sistema es súper duro en cierto sentido, porque para un padre que tiene un hijo con alguna de estas patologías, ¿cierto? Y me dicen que con esta inyección, que son anticuerpos los que le iban a poner, con esto voy a poder retrasar la enfermedad 3 años, 4 años, 5 años. A un padre de 3 años, 4 años de bienestar del hijo, que no tiene precio, vale toda la pena. Pero para el gobierno, desde el punto de vista, ¿cierto? Realmente no hay un beneficio real a largo plazo. Ese niño va a terminar en las mismas condiciones, probablemente va a ser también una carga para el sistema y todo eso, que puede ser muy duro y muy burdo. Pero esos recursos tienen que salir de algún lado. Tienen que salir de algún lado esos recursos. Y claro, y esa inyección creo que incluso ni siquiera era una sola vez, sino que eran anuales o algo así. Entonces por eso ahí es donde muchas enfermedades se caen, pues, en esta parte donde dice que tiene que haber algo demostrado, evidencia científica demostrable, y tiene que ser una buena evidencia científica, ¿ya? Porque muchas cosas tienen evidencia científica, pero es mala evidencia científica, o es una evidencia científica que no vale la pena. Me llama la atención, por ejemplo, ahí se promociona bastante el magnesio, por ejemplo, el magnesio, que tiene evidencia para algunas cosas y para otras no tiene nada. El magnesio lo promocionan para dormir. Tengo pacientes que dicen que ya lo toman para dormir. Y sale promocionado así como para dormir y todo eso. Y uno dice, ¿y cómo lo promocionan entonces? Porque uno le dice a pensar que la verdad es que esto no funciona, pero entonces como publicidad engañosa me dicen. No es publicidad engañosa, porque hay estudios que dicen que ayuda a dormir 15 minutos más todos los días. Estudios de buena calidad. Pero por 15 minutos más todos los días no vale la pena comprarlo. O sea, eso es como no sirve, pero 15 minutos. O sea, logra una mejora en 15 minutos de sueño. El colágeno, la gente llega y dice que yo tomo colágeno hidrolizado para las articulaciones. ¿Por qué el sistema no lo da? ¿Por qué FONASA no me sirve? Todo eso. Porque los estudios, no hay estudios que digan que realmente funciona. Mejoran la funcionalidad. Entonces son dos cosas diferentes. Lo que sí se ha visto que mejora el colágeno hidrolizado es la piel, el pelo, las uñas. ¿Ya? Pero un abuelito con artrosis yo creo que me interesa en dolor de su rodilla más que la piel, perdón. Entonces, el tema de la evidencia científica es bien importante para el sistema, porque el sistema tiene que financiar cosas que sirvan y que funcionen y que le bajen el costo al sistema, ¿ya? Los demás hay que buscarlo por ayuda directa.
¿Qué es lo otro que algunas de las otras cosas que a veces nos pasan aquí en el tema de estas cosas costosas? Y de la evidencia, no sé si han visto también las cosas que venden en la tele y promocionan para bajar de peso. Promocionan tantas cosas, ¿no? Y solamente hay 4 demostradas, hay 4 demostradas que logran bajar de peso. Pero todas las que no están demostradas, ¿y a qué llamamos demostradas? Para que un fármaco pueda demostrar que sirve para bajar de peso, tiene que el paciente lograr al menos 5% hacia arriba de baja de peso. Si logra 4%, no es considerado un medicamento para bajar de peso. Entonces hay muchos fármacos que se promocionan y uno dice, ¿cómo pueden promocionarlos para bajar de peso? Es publicidad engañosa. Y no, porque esos fármacos sí logran, pero entre 3 a 5%. ¿Cuál es el problema? O sea, entre 3 a 4%, porque 5 ya lo logran. El problema es que 3 a 4% equivale al azar. Entonces, 3 a 4% quiere decir que si usted baja de peso con ese medicamento, es pura suerte, es pura coincidencia, porque nadie puede asegurar si se logra o no. Pero hay estudios donde dicen que logran 3 a 4%, y por eso se pueden vender así. Sí, cuando ustedes ven en la tele también estos fármacos de la Roche y todo esto que son cosméticos, igual hay que pensarlo 2 veces, porque por algo son cosméticos y no son productos dermatológicos. Son 2 cosas diferentes. Por algo no son fármacos. Para que algo sea un fármaco tiene que estar demostrado. Y para que algo tiene que ser un cosmético, no tiene que estar demostrado. Lo único que tiene que estar es demostrar que no hace daño. ¿Ya? Entonces, con eso es suficiente. Entonces las empresas aprovechan un poquito de ese vacío legal. Ahora, la Roche, la Enzima y todo eso sí funcionan, pero mucho menos de lo que ustedes esperarían. ¿Ya? Casi, yo diría que casi no funcionan. ¿Por qué? Porque las cosas que funcionan, les voy a poner un ejemplo y lo último que con esto ya vamos terminando. Desde hace mucho tiempo se sabe que algunas moléculas que se llaman retinoides sirven para no generar arrugas. Desde hace mucho tiempo se sabe eso. El problema es que los retinoides irritan la cara. ¿Ya? Lo mismo los ácidos. El ácido glicólico desde hace mucho tiempo se sabe que también sirven para que no nos hagan arrugas. Pero en dosis que superan los 20, 25, 30%. Eso quema la cara. Así que la mayoría lo usa unos días y dice, no, me sentí muy roja, me picaba, me ardía, se me quemó la cara, así que lo dejé de usar. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? La Roche y todo eso, agarran esto y hacen una molécula derivada de los retinoides, pero 10 o 100 veces menos potente que los retinoides. Así que la venden como derivado del retinoide, se apoyan de esos estudios y dicen, este sirve para disminuir las arrugas. Pero para lograr disminuir una arruga, lo van a lograr, si comienzan a utilizar desde los 2 meses de vida hasta los 65 años, lograrán reducir un poquito las arrugas, porque la potencia es muy baja. ¿Y para qué hacen eso? Para que los pacientes no se les irrite la piel, para que lo puedan tolerar bien. Y si lo toleran bien, lo van a seguir usando. Y todo lo demás viene como en el efecto placebo. La vitamina C también se sabe que funciona, pero tiene que ser vitamina C pura, no vitamina C alterada. La vitamina C pura es fotosensible y también sensible con el oxígeno. Así que cuando ustedes abren el frasco, les duró ese día nomás porque después se va inactivando. Así que tienen que comprar cápsulas de vitamina C pura que son súper caras y tienen que ir abriendo una por día. Entonces, eso tampoco lo dicen las empresas. Ellos ponen un derivado de la vitamina C que es más estable en el tiempo, pero también es menos potente. Y así sucesivamente, cuando ustedes les venden el Medicast, no sé, Medicast venden ahí de esos de Genomalab, que es un producto malísimo, y Medicast dice ketoconazol al 1%. ¿Por qué lo venden al 1%? Porque el tratamiento es al 2%, pero para el 2% es un fármaco que funciona. Al 1% no está demostrado que funciona. Sí, por eso lo venden al 1%, para que no los clasifiquen como fármaco y los clasifiquen como producto cosmético. Pero utilizan el fármaco que es el que se utiliza para la caspa o para la dermatitis seborreica, que es el ketoconazol. Pero el trampa que hacen es que lo ponen al 1%, que no está demostrado que funcione, para no ponerlo al 2%, que sí funciona y que tendrían que tener otras cosas. En esos casos, ¿se lava el pelo con peso o algo así? ¿Se funciona igual? O para que venga el 2% y usted. No, por eso. Ya no, vale. Imagínese usted, si tiene un jugo que dice que se disuelve en 1 litro de agua, ¿ya? Para que tenga sabor y quede rico. Si usted lo disuelve en 3 litros de agua, le va a quedar más diluido, ¿cierto? Lo que estamos hablando de en vez del 2 al 1.
le va a saber mejor si usted en vez de tomar un sorbo toma 2 sorbos. No, porque sigue estando diluido a la misma cantidad. Para que quede con el sabor y como tenía que venir al principio, tiene que haberlo diluido a la concentración que venía para diluirse. Así que no sirve si se la va 2 veces porque va a seguir estando al 1%. Lo mismo si usted se toma estos 2 sorbos, va a seguir siendo igual el sabor. No va a haber mayor beneficio. Entonces hay varias trampitas que se pueden hacer y por eso yo les digo que es tan importante este tema de... por eso muchas veces no coincide lo que dice la población con lo que dice la ciencia. La población muchas veces quiere más cosas de lo que dice la ciencia. Esas son como leyes grandes que hay. Y hay otras políticas que se dan solo en atención primaria. ¿Ya? Y miren, aquí hay algunas cosas súper buenas de atención primaria, como el Programa Nacional de Inmunización. Programa Nacional de Inmunización, en Chile hay una cobertura mayor al 90%, que es una cobertura mayor al resto de Latinoamérica. Entonces, tenemos una cobertura de vacunación súper buena y con vacunas de último nivel. ¿Ya? Así que nuestro programa de vacunación, que depende de atención primaria, es excelente y logra, es una medida de prevención primaria, que logra disminuir la carga financiera al resto de la vida. Yo ya les dije, ahora ustedes tienen beneficios mucho mayores que los que habían antes. Ustedes que probablemente se vacunaron para la varicela, ¿no es cierto? Antiguamente no había vacuna para la varicela, así que los pacientes tenían varicela, ustedes ya no van a tener ese problema. Y si no tienen varicela, a los 60 años también no van a tener herpes zóster, que viene de la varicela, así que otro beneficio. Ustedes se vacunaron para, están vacunados para el virus del papiloma, o sea que no van a tener cáncer de cervicuterino y los otros tipos de cáncer derivados del virus del papiloma. Son el cáncer de faringe, el cáncer de lengua, el cáncer de pene, cáncer de vagina, el cáncer de ano, todos esos derivados del virus del papiloma. Ustedes no lo van a tener, ni tampoco van a tener verrugas. Así que el sistema es espectacular. A partir de este año se empezaron a vacunar a los niños contra virus de respiratorios sinciciales, así que mayor beneficio. Los niños hoy en día también están comprando vacunas para rotavirus dentro del primer año de vida, mucho mejor. Así que los programas de vacunación son uno de los más costo eficientes. Se gasta muy poquita plata por un beneficio bastante grande. Tenemos otro sistema que es Chile Crece Contigo, que es espectacular, generalmente lo llevan las matronas y que las mujeres llevan un acompañamiento desde el embarazo hasta que el niño llega hasta los 9 años. ¿Ya? Programa excelente que entrega ayudas biopsicosociales e incluso ayudas materiales. A los niños se les da kit de estimulación, se les da maletas, se les dan cunas, un montón de cosas para todos, independiente del FONASANITE. Plan Nacional de Salud Mental, que es relativamente nuevo y ahí se ha ido implementando, ahí aparecen también o se fortalecen los COSAM. Y las políticas de alimentación y nutrición, también importantísimas en Chile, que tenemos muy buenas políticas de alimentación y nutrición en el sentido de lo que ustedes conocen como las leches que le dan a los niños, las leches que se le dan a la embarazada, las leches que se le dan a los adultos mayores. Esas leches, como ya lo veo ahí a punto, 12-18, quedan 2 minutos todavía. Más bueno. Ya, los programas de alimentación, espectaculares los programas de alimentación que tenemos en Chile. ¿Por qué les digo espectaculares? Puede que las leches no sean muy duras, las leches de embarazadas, aunque se mejoró la última fórmula, los planes de alimentación de las mujeres también son buenos, pero estas leches traen de lo mejor que hay en el mercado para la embarazada, por ejemplo. ¿Ya? De lo mejor que hay, lo que les costaría 30 o 40 lucas mensuales comprar una pastilla, la mayoría prefiere comprar la pastilla en vez de más leche, es lo mejor que hay, tanto como esa pastilla. ¿Ya? Así que tenemos muy buenos programas. Y de hecho estos programas de alimentación lograron pasar más o menos en los años 80, en los años 90, teníamos una pandemia de desnutrición a una pandemia de obesidad. Logramos pasar de eso. El único problema es que en los años 80 se hizo un programa, cuando había desnutrición en Chile, se hizo un programa para prevenir la desnutrición, pero a toda costa. Se le recomendaba a las mujeres darle azúcar a los niños, era engordarlos a toda costa. Leches, se llama la purita cereal, que la purita cereal era como dar pan molido, llena de carbohidratos. Entonces, a toda costa se hizo eso y se lograron muy buenas cosas, ¿verdad? Podría haber sido mejor, sí, ¿cierto? Porque en ese tiempo no se hablaba mucho de nutrición, sino que era engordar nomás. Lo importante no era nutrir bien a un niño, sino que engordarlo.
Y miren, esto es lo último que les voy a mostrar. Esto es lo que hemos logrado en Chile. Lo de aquí es el promedio de la OCDE, todos estos países, ¿cierto? De países desarrollados, miren. Y esta barrita es la de nosotros. Y si bien tenemos un poquito más casi en todo, así como mortalidad infantil, un poquito más que los países de la OCDE, mortalidad materna un poquito más de los países de la OCDE, etc. Hemos logrado todo eso invirtiendo más o menos un 2% menos del PIB que los países de la OCDE. O sea, eso quiere decir que los países de la OCDE invierten en el Producto Interno Bruto más o menos un 7% y nosotros invertimos más o menos un 2% y hemos logrado esos indicadores invirtiendo menos. Ahora, eso tiene un pero, y es que uno de los grandes peros es que hemos logrado esos indicadores a costa de un 30% más de gasto de bolsillo. Eso quiere decir que nosotros invertimos menos en gasto público, pero son los pacientes los que invierten un 30% más de su bolsillo para poder completar el resto. Pero aún así hemos logrado muy buenos indicadores porque hay que considerar que los países de la OCDE son países desarrollados, y nosotros no lo somos. Entonces, dentro de Latinoamérica hemos logrado los mejores indicadores posibles con lo que tenemos. Tenemos unos indicadores súper buenos, a pesar de que para la gente la salud es mala, según nuestros indicadores tenemos una muy buena salud, ¿ya? Y estos son los indicadores, los desafíos de, ya me pasé. Miren, estos son los desafíos que ustedes me dejan hablar de otros temas, alguien tiene que estar ahí cortándome. Alcancemos a terminar una clase. Miren, los desafíos del sistema, que son lo que yo ya les dije, miren, la lista de espera de los pacientes no GES, el financiamiento, que es el gasto de bolsillo, y eso. Y lo último que quiero mostrarles son eso sí que es lo último. Que son apréndanselos de memoria porque también se los voy a preguntar. Ya desafíos, estrategias sanitarias, cada 10 años se van renovando las estrategias sanitarias. Las del 2021 al 2030 son estos 4. ¿Por qué son importantes? Porque cada política nueva que se cree en Chile tiene que cumplir con uno de esos 4 estrategias nacionales de salud. Si no cumple, no entra. Porque alguien podría decir, yo quiero hacer una política donde a todos los pacientes le vamos a hacer ejercicio, vamos a contratar en APS, vamos a contratar profesores de educación física, vamos a hacer ejercicio. Y ese proyecto, yo como diputado, senador, lo que sea, en el mensal, lo voy a presentar para que se suelten las luces. Lo primero que alguien le va a preguntar, ¿en cuál de esos 4 entra? Si entra en alguno, puede ser, porque esos son los objetivos. Si no entra en ninguno, entonces fuera, por muy bueno que sea el proyecto, pero no es parte de los objetivos de la década. Así que se va para afuera. Tiene que cumplir o entrar dentro de alguno de esos. Ya, y hasta ahí nomás llegamos, en vista de su desesperación. Nos vemos ya en 2 semanas más. Si alguien llegó después, venga para dejarlo presente en la lista.